Ok. Entonces vamos a dar inicio a la revisión. Son las 5:01. Y es que 29. Estaba perdido del tiempo. Ok, entonces, vamos a ver aquí el lápiz para que esto funcione. Ahí está bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo claro? Sí, profe. Ok. Bueno, dice la pregunta 19, dice, una onda de 50 Hz se propaga con una rapidez de 500 metros por segundo. Esta onda pasa a un segundo medio. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay un cambio de medio, ¿verdad? En donde se determina que su longitud de onda es de 20 metros. ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda en el segundo medio? Nos damos cuenta que las unidades de medida están correctas. Frecuencia Hertz, velocidad, rapidez metros por segundo, longitud de onda 20 metros, están correctas. No hay que hacer ninguna transformación. Y me dan 5 alternativas, ¿ve? 2,5, 10, 25, 500 y 1000. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Solamente relacionar, saber, ¿no? Lo que es rapidez de propagación, lo que es frecuencia y lo que es longitud de onda. ¿Ok? Entonces ya nosotros sabemos, como vemos en clase, que para nosotros poder determinar la rapidez, ¿verdad? De una onda que ha cambiado de medio, como me lo dice en el ejercicio, ¿verdad? Hemos visto esta relación. Frecuencia es igual a, velocidad, perdón, es igual a que rapidez de propagación, perdón, es igual a longitud de onda por frecuencia. Recuerden siempre que la frecuencia se mantiene constante, siempre. Y si cambia de medio, va a cambiar la rapidez. Recuerden que depende del medio, la rapidez de propagación. Y si aumenta o cambia, aumenta o disminuye, también va a serlo la longitud de onda, porque son proporcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? ¿Qué tengo que buscar? La longitud de onda es que acá está 20 metros y la frecuencia es ¿cuánto? 50 Hz. Eso da 1000 metros por segundo. Y esa es la rapidez de propagación en el segundo medio. Fíjense que este 500 aquí es como un distractor, pero no nos va a servir para nada porque ese es en el primer medio, ¿verdad? Me están diciendo la rapidez en el segundo medio. Es ese producto de la longitud de onda por la frecuencia. 1000 metros por segundo. Recuerden siempre eso, chiquillos, eso. Y recuerden que la rapidez siempre pueden buscarla con el índice de refracción, cuando le hablan de índice de refracción, o cuando nos hablan, en este caso, este ejercicio en particular, que me dan longitud de onda y me dan detalles, que se pasa de un medio o que se quedan al mismo medio. Ya llegó una compañera, aceptarla. Ok, entonces, seguimos. Dice, ejercicio número 2. Un haz de luz se propaga desde el aceite al agua. Aquí al tiro sabemos que hay dos medios, aceite y agua. Si no se tiene información, esto es importantísimo, acá vamos a destacar esto, si no se tiene información respecto de los índices de refracción de estos medios, entonces solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz varía su longitud de onda y aumenta su rapidez de propagación. Varía su frecuencia y su longitud de onda, mantiene su rapidez de propagación, mantiene su longitud de onda, mantiene su frecuencia. ¿Ustedes qué dirán allí? ¿Qué responderían? No tenemos información del índice y por ende tampoco de la rapidez, ¿verdad? O sea, lo que sabemos es que según esta relación, ¿verdad? Si esta aumenta, esta también. Eso es lo que yo sé, pero no sé cuánto tampoco, porque no me da ningún valor. ¿Ustedes qué responderían allí? La E.
La E. Correcto. La correcta es la letra E. Mantiene su frecuencia, ¿ok? Porque dice, varía su longitud de onda, sí varía, porque sabemos que al cambiar de medio hay variación, ¿verdad? Varía su longitud de onda, pero no sé si aumenta o disminuye la rapidez, porque no me dan información al respecto. Entonces, esta se descarta. ¿Varía su frecuencia? No varía la frecuencia, se mantiene constante. La longitud de onda sí varía, pero la frecuencia no. ¿Mantiene su rapidez? No puede mantenerla porque hay un cambio de medio, no sé cuánto, pero cambia. No puede mantener su rapidez. ¿Mantiene su longitud? Tampoco. La longitud cambia. ¿Ok? Al cambiar de medio cambian estas dos, pero no hay información, nada más que cambia. Y por ende la frecuencia se mantiene, es la correcta. Siempre, chiquillos, la frecuencia se mantiene constante, no cambia. ¿Ok? Ah, Bisecho no es esta. Esta creo que la hicimos en una de las clases, no recuerdo. Esta 21. Dice, ¿cuál de las siguientes pares de ondas X e Y se asocia correctamente a ondas mecánicas? Tienen que saber lo que es una onda mecánica. Requiere de un medio, ¿verdad? Para propagarse. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Con ese concepto podemos nosotros ir descartando cada una de estas pares de onda. Dice la A, onda X sonora, si es una onda mecánica, ¿verdad? Pero la luz no, la luz es electromagnética. Entonces, esta se descarta. Microonda es electromagnética, sísmica si es mecánica, a través de la geósfera, ¿verdad? Se propaga. Pero microonda no es mecánica, es electromagnética, así que se tacha también. Luz y ondas de radio, ambas son electromagnéticas, así que no son ondas mecánicas. Ondas de radio tampoco, sísmica sí, pero tiene que ser el par completo. ¿Quién habló? Y la última, sísmica, a través de la geósfera, sonora, se propaga a través del aire. Es la correcta. Hola, ¿quién habló? Por ahí escucho una voz. Ok, seguimos. Aquí llegó alguien, a ver. 22. Si la frecuencia de una onda es de 30 Hz, la frecuencia 30 Hz, y su longitud de onda es de 2000 centímetros. Esto al tiro tengo que llevarlo ¿a qué? A metro. Recuerden que siempre en PSU se trabaja con MKS, Sistema Internacional. Todo lo que vean en kilómetros tienen que llevarlo a metros, al menos que las alternativas les salga expresada la cantidad en kilómetros. ¿Ok? Y si ven alternativas en centímetros, pues no tienen que transformar, al menos que le den la cantidad en metro, ¿no? Cuestión de ser muy visual acá. Su rapidez de propagación en metros por segundo es, yo sé que rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Por qué? Porque las tengo, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto da? Esa transformación de centímetro a metro, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? Da 20, ¿cierto? Ahí puede ser aquí y sería un metro tiene 100 centímetros, 2000 centímetros, ¿cuántos metros hay? 200, 2000 partido en 100, 20, ¿verdad? O sea, esa va a ser nuestra longitud. Nuestra longitud. Entonces sería, ¿cómo queda entonces? 20 por la frecuencia es 30. Y eso es 600 metros por segundo. Esa es nuestra rapidez de propagación en metros por segundo. Ok. 23. Si la frecuencia de una oscilación se triplica, ¿qué sucede con el periodo?
Aquí me están hablando de frecuencia y de periodo. Yo sé que ambas son inversamente proporcionales. Recuerden que si yo tengo la frecuencia, puedo calcular el periodo. Y si yo tengo el periodo, puedo hallar la frecuencia. Si yo tengo la frecuencia, ¿qué hago? 1 partido en periodo. Y si yo tengo el periodo, 1 partido en frecuencia. ¿Ok? Son inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la frecuencia se triplica, ¿qué pasa con el periodo? ¿Qué pasa? Les pregunto. Ambas son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Entonces me están diciendo que la frecuencia se triplica. ¿Qué va a pasar con el periodo? Disminuye en 3. Disminuye en 3. Muy bien. Disminuye en 3 porque son inversamente proporcionales. Que me están dando un dato. Se triplica. Y si yo sé que la frecuencia se triplica, el periodo no puede triplicarse porque no son proporcionales, son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Disminuye en 3. 24. La intensidad mínima para que el sonido sea detectable por el oído depende. Fíjense que me están dando un dato. Intensidad. Cuando yo les hice la clase, yo les dije, tienen que relacionar intensidad ¿con qué? ¿Recuerdan eso? Yo les dije, la intensidad está relacionada con esto. El tono está relacionado con esto. ¿No lo recuerdan? Yo les dije, la intensidad está relacionada con la amplitud, el tono con la frecuencia. ¿Ok? Son cositas que tienen que anotar porque son muy fáciles, pero se nos olvida a veces, ¿no? Entonces es importante que hagan como un cuestionario, como un resumen de fórmulas, las fórmulas de onda, las fórmulas en el caso de estas características, estas cualidades del sonido, también es importante que hagan resumen. Y cuanto al el caso de los espejos también. ¿Ok? Entonces, me está diciendo de la intensidad. Intensidad siempre, chiquillos, está relacionada con la amplitud de la onda. ¿Ok? Siempre. Entonces, aquí me están diciendo la intensidad es de la amplitud. ¿Ok? Si me hubiesen dicho algo de tono o timbre, perdón, de tono o altura, está relacionada con la frecuencia, que son los sonidos agudos y los sonidos graves. ¿Ok? Puede aceptar un compañero que está esperando. Ah, voy. Gracias. Listo. Igual esta clase va a estar, se está grabando. Ok. Dice, además de sonidos, se habla de infrasonidos y ultrasonidos. En comparación con los sonidos que habitualmente percibimos, los ultrasonidos se diferencian de esto en que poseen intensidades mayores, poseen frecuencias mayores, poseen longitudes de ondas mayores, viajan por el aire con velocidades mayores, poseen periodos mayores. ¿Qué tienen que saber aquí? ¿Verdad? Recuerden que nosotros percibimos, el oído está entre 20 y 20.000 Hz. ¿Ok? Menos de 20, menos de 20 son infrasonidos. Yo les coloqué un cuadrito de esto, creo que fue uno de los PPT en la clase de sonido, está bien explicado. Les coloqué una imagen y les coloqué una persona, les coloqué el rango, ¿verdad? La cantidad que percibe el ser humano, que es de 20 a 20.000, menos de 20 son infrasonidos. Y de 20.000 en adelante, ¿verdad? 20.000 en adelante son ultrasonidos. Son ultrasonidos. Que los elefantes, eh,
Están aquí en este rango de 0 a 20. Los murciélagos de 20.000 en adelante, en 40.000, que son ultrasonidos. ¿Ok? Entonces, yo también les expliqué a ustedes el espectro electromagnético y les expliqué el espectro visible, ¿verdad? Y yo les dije también, les coloqué un cuadrito donde yo separé, voy a hacerlo mejor voy a hacerlo así. Yo separé eh, la luz visible que está, vamos a hacerlo por acá. Amarillo, rojo, verde, ¿verdad? Del lado derecho está los ultravioleta, están los rayos gamma, y del lado izquierdo están los infrarrojos, microondas y ondas de radio, ¿verdad? Siempre yo les dije que del lado derecho, ¿verdad? Van a poseer que longitudes cortas y frecuencias altas. Longitudes cortas, frecuencia alta. Y aquí todo lo contrario. Del lado izquierdo son longitudes altas, frecuencias cortas, frecuencia baja o baja energía también. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Aquí me están diciendo que los rayos, aquí me faltó algo. Me faltó aquí rayos X también. Entonces me están diciendo, siempre chiquillos, los ultrasonidos tienen mayor frecuencia, ¿ok? Tienen mayor frecuencia y mayor energía, y sus longitudes de onda van a ser cortitas, van a ser así. ¿Ve? En cambio, de este lado van a ser las longitudes más largas y las frecuencias van a ser más cortas. ¿Ok? Entonces, toda esta explicación, podemos decir que poseen frecuencias mayores, que está del lado derecho. Esa fotografía que yo les coloqué está en una de las PPT, que está súper bueno para estudiarlo, porque sale ordenadito, con sus frecuencias. Ojo, no es necesario que se aprendan los números de la frecuencia. Solamente con que se estudien así está bien. De 0 a 20, infrasonido. De 20 a 20.000 es lo que percibe el ser humano. Y de 20.000 en adelante son ultrasonidos, que poseen frecuencias mayores, a comparación de todos los mencionados. A ver, me escribieron acá. No, ok, yo estoy escribiendo mi jefatura. 26. Ok. La luz y el sonido son fenómenos que poseen grandes semejanzas, pero también importantes diferencias. Una diferencia entre el sonido y la luz es que el sonido se difracta y la luz no. No. El sonido se refracta y la luz no. La luz sí se refracta también. ¿Ustedes qué responderían allí? ¿Quién me dice algo? Estoy esperando. La C. La C. Muy bien. El sonido requiere un medio material para propagarse y la luz no. ¿Ok? Esto sí para los dos. El sonido no requiere, no, por supuesto que no. Esa es la C. El sonido requiere un medio material para propagarse y la luz no. Se propaga a través del vacío. 27. ¿Qué afirmaciones son correctas respecto al espectro electromagnético? A ver, ustedes lean allí y me responden. Ahora que me llegó aquí una prueba que estoy habilitando, voy a responder acá. Espérenme, denme un minuto. Vayan viendo cuál es correcta.
Ahí, ya respondí. Unas pruebas pendientes ahí, las estoy habilitando. Ajá, entonces, ¿qué me dicen? ¿Son todas las radiaciones electromagnéticas? Sí, ¿verdad? Radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. ¿Las ondas están ordenadas por su frecuencia? Por supuesto que sí. Lo acabo de explicar en el dibujo que le hice anteriormente. Del lado derecho, en el espectro, están los que tienen frecuencias altas, ¿verdad? Y también energía alta, longitudes cortas, y las que están ubicadas del lado izquierdo, todo lo contrario, longitudes de ondas largas y baja frecuencia. Entonces, por ende, sí están ordenadas por su frecuencia, todo el espectro electromagnético. Y la otra, la luz visible no es una onda electromagnética. Esa es falsa, profe. Ajá, muy bien, porque sí es. Entonces, 1 y 2. Ustedes con que se aprendan lo que les expliqué de lo del infrasonido y el ultrasonido, en cuanto a las cualidades, siempre tienen que saber intensidad, relacionarla con la amplitud, tono o altura, con frecuencia. Infrasonidos, tienen que saber los más bajos, son infrasonidos de 0 a 20, de 20.000 en adelante son ultrasonidos. Y en el espectro, en la imagen que yo les coloqué en una de las clases, está perfecta para estudiar, porque sale ordenada y, les repito, no se aprendan para la PSU los valores de las frecuencias porque no va a salir eso. Solamente el orden. De acá a acá son longitudes altas, frecuencias cortas y viceversa. Frecuencia baja, pues. ¿Cuál de las siguientes clases de ondas corresponde a ondas de frecuencias superiores a la del espectro visible? Ah, fíjense, el dibujo que les hice también se puede responder de ahí esa misma. A ver si recuerdan. Este es el espectro. Acá está la luz visible, ¿verdad? Los colores. Del lado derecho, ¿cuál estaba? Ultravioleta. ¿Cuál es más? Rayos X y rayos gamma. Y de este lado estaban ¿cuáles? Los infrarrojos, estaban microondas y ondas de radio. Entonces, yo les dije que de acá, del lado derecho, las longitudes de ondas iban a ser cortas, ¿verdad? Y las frecuencias iban a ser altas. Y también alta energía, iban a ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber longitud cortita, que es el espacio que hay de acá a acá, de cresta a cresta, esa es la longitud de onda, ¿verdad? Al estar más separadas, más juntitas, la frecuencia va a ser mayor porque van a haber más oscilaciones, va a haber más esto, ¿ok? Y ese es del lado derecho, ¿verdad? Y del lado izquierdo tenemos infrarrojo, microondas y ondas de radio, en donde las longitudes de onda van a ser, ¿qué? Largas. Va a haber esto. Y por ende, al ser larga, la frecuencia va a ser baja porque no va a haber tantas oscilaciones como acá. ¿Ok? Entonces me están preguntando cuál de las siguientes clases de ondas corresponde a ondas de frecuencias superiores a la del espectro visible. Infrarroja no, ¿verdad? Porque está acá. Son frecuencias bajas. Infrasonido tampoco está ahí. Microondas está aquí también. Ondas de radio está aquí también. Entonces, la que es mayor es rayos X. Fíjense que está acá. Tiene frecuencia alta con respecto al espectro visible. Entonces, fíjense que es bueno estudiarlo así y no estudiarse los valores. ¿Ok? 29. Me volvieron a responder acá.
Entonces, esto fue lo que vimos de los espejos, no sé si lo recuerdan, lo que fueron 5 casos que vimos. Dice, en la figura se representa un objeto O, que está acá, ¿verdad? Ubicado frente a un espejo cóncavo. Espejo cóncavo, nosotros vimos 5 casos de espejo cóncavo, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. ¿Si lo recuerdan o no? Cuando rodábamos el objeto, centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, cuando estaba justamente en el foco, y cuando estaba entre el foco y el espejo, ¿verdad? Entonces, hay estudiantes que se aprenden esto de memoria, pero hay otros que les gusta hacer los diagramas de rayos. Así que usted ve cómo se lo estudia, cómo se le hace un poco más fácil. ¿Ok? Recuerden siempre que yo coloco siempre irnos por los rayos paralelos foco, ¿verdad? Y recuerden que cuando no se intersectan, ojo, la imagen es virtual. ¿Y cuándo es virtual? Cuando se prolongan, se proyectan los rayos. ¿Ok? Es una imagen virtual. Entonces dice, donde F indica la ubicación del foco, del espejo, del foco, y la línea horizontal su eje óptico. Se dice, al respecto, se afirma correctamente que la imagen del objeto O que forma el espejo es, o sea, la imagen obtenida como tal, derecha respecto al objeto real y de igual tamaño que el objeto. Invertida respecto al objeto real y de mayor tamaño que el objeto. Derecha respecto al objeto virtual y de igual tamaño que el objeto. Derecha respecto al objeto virtual y de mayor tamaño que el objeto. Invertida, está raro eso, invertida no creo. Respecto al objeto virtual y de menor tamaño que el objeto. Entonces, me están diciendo, en este caso, cuando el objeto está entre el foco y el espejo, ¿verdad? Aquí está el foco y aquí está el espejo, ¿sí o no? Que tengo el pulso mal. El espejo y este el foco. Ahí está el objeto en la mitad, ¿verdad? Ese es el caso número, no recuerdo si fue, a ver, el primero fue centro de curvatura, no, después el centro de curvatura, el segundo fue el centro de curvatura, el tercero entre el centro y el foco, el último caso, me acordé, entre el foco y el espejo. En ese caso, ¿verdad? Es el último, fíjense, allí tiene que dar virtual sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. ¿Por qué? Vamos a ver el primer rayo. Paralelo foco. Vamos a hacerlo con el color rojo. Aquí está el objeto, me ubico en la puntita de la flecha. Paralelo, llega al espejo y se regresa pasando por el foco. Ojo, se regresa, estamos hablando de reflexión, ¿ok? Recuerden, cuando me hablan de lente, es refracción, que hay cambio de medio, ¿ok? Entonces ya saben, espejo, cuando hablamos de espejos, hablamos de reflexión. Cuando me hablan de lentes, me hablan de refracción. Por eso no pasa para allá el, el rayo, sino que se regresa, ¿ok? Entonces, no tengo más rayos, por ende, hay que hacer otro rayo para poder hacer la prolongación. Al tiro yo sé que es virtual, ¿ok? Entonces, hay que borrar los que dicen real. Chao, chao. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos nosotros hacer allí? Podemos colocar otro rayo por acá. Si nosotros hacemos la proyección de ese rayo rojo, va a quedar por aquí. Esta es la proyección, ¿verdad? Ok. Entonces, podemos hacer otro rayo que pase por acá. Por el foco y llegue acá. Para poder hacer la proyección, ¿verdad? Acá. Y aquí se formaría entonces la imagen. Fíjense. Entonces, la imagen es derecha, ¿sí o no?
¿Qué más? ¿Recuerdan esto? Mayor tamaño. De mayor tamaño, no puede ser de igual tamaño, ¿verdad? Así que la C dice derecha está correcto, virtual está correcto, pero dice y de igual tamaño, no puede ser de igual tamaño porque es más grande. Invertida no, porque está hacia arriba, ¿verdad? Las dos apuntan hacia arriba, tanto el objeto como la imagen. Derecha respecto al objeto virtual y de mayor tamaño que el objeto. Acá está, la D es la correcta. Y si ustedes buscan en la clase que nosotros vimos, cuando, cuando el objeto está ubicado entre el foco y el espejo, la imagen va a dar así, chiquillos. Derecha, virtual y de mayor tamaño. Ese es el último caso que vimos nosotros de espejo cóncavo, reflexión. ¿Ok? 30. De las afirmaciones siguientes sobre la estructura del planeta Tierra, me dan tres eh, opciones. La corteza se divide en oceánica y corteza continental. Esto es correcto, ¿verdad? Cuando vimos nosotros, vimos el modelo, vimos la corteza, el manto y el núcleo. Corteza, manto y núcleo. Ok. En el modelo estático, el que está basado en la composición química de los materiales. ¿Ok? El manto representa aproximadamente el 70% de la masa del planeta. Esto es correcto también. También lo vimos en la clase. ¿Y el núcleo exterior es sólido? No, es líquido. ¿Ok? El núcleo exterior es líquido. Así que 1 y 2. Esto lo vimos en la clase, creo que fue del 18 de julio, creo. O 20 de julio, por ahí. La definición de aceleración media está dada por el cociente, la división entre qué. ¿Quién responde esto? Recuerden eso, segundo medio. La A, profe. La A, ¿verdad? Correcto. Recuerden que era velocidad final menos velocidad inicial partida en tiempo. ¿Y su unidad de medida cuál es? Metro por segundo cuadrado. 32. Aquí dice, el gráfico corresponde a la posición X en función del tiempo. Posición eje de la X, tiempo eje perdón, posición eje de la Y, tiempo eje de la X, o abscisas. Para tres cuerpos, M, N y R, en movimiento sobre un mismo camino recto. ¿Ok? De la representación gráfica se deduce correctamente. ¿Ok? A, en T1, acá, los tres cuerpos tienen la misma rapidez. B, en T1 los tres cuerpos tienen la misma aceleración. C, en T2, aquí, los tres cuerpos han recorrido la misma distancia. D, M y R se mueven aceleradamente en sentidos contrarios. E, los tres cuerpos parten desde puntos diferentes con la misma rapidez. Este tipo de ejercicios, recuerden que uno no puede suponer cosas que no nos den. En este gráfico no nos están dando ningún tipo de valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Fíjense, en el eje de la X solamente me ponen T1 y T2, no me dan ningún tipo de valor, por ende yo no puedo sacar nada de rapidez, no puedo sacar nada de aceleración, no puedo sacar nada de distancia. Lo único que yo sé de ese gráfico es que en este punto ellos se juntan. Eso es lo que yo puedo determinar de allí. Yo no puedo ponerme a buscar fórmulas porque no me dan ningún valor de nada, para yo sacar ni rapidez, ni aceleración, ni distancia, ¿verdad?
Entonces, según esta explicación, ¿usted qué responderían? ¿Quién me dice algo? La D. La D. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, profe. De acuerdo, ¿verdad? Porque bueno, ya sabemos que no podemos tampoco decir que parten desde puntos distintos con la misma rapidez, porque no tampoco puedo sacar eso. ¿Cómo lo saco? No se puede, no podemos inventar nada de lo que no nos den. Lo que sabemos es que M y R se mueven aceleradamente en sentidos contrarios. Eso es lo que se deduce de allí, nada más. Y que en este punto los tres se juntan, nada más. ¿Ok? Entonces, muy bien lo que dijeron la D. Recuerden, en este tipo de gráfico, no se pongan ustedes a estar buscando formulario, si no nos dan nada, acá tampoco, de ningún valor. No nos dicen que está en reposo, no nos dicen que está en velocidad constante, nada. Dice, un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero, este que está aquí. Creo que todo cuando viajamos en auto o en transporte o lo que sea, uno siempre ve esto, estos cartelitos, ¿verdad? 100 kilómetros por hora. Y más adelante se consigue otro, con otro valor diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos cartelitos, ¿verdad? Pueden cambiar. Uno se puede conseguir con otro más adelante que diga menos, que tenga otro valor, 50, 20 o lo que sea, ¿ok? Entonces, vamos a leer las alternativas, ¿ok? ¿Qué información le entrega dicho letrero? Dice, la rapidez media máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. La velocidad media máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. La aceleración máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. La rapidez instantánea máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. La velocidad instantánea máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. ¿Qué tienen ustedes que saber aquí? Que es una rapidez máxima, que es una velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber que la velocidad es un vector. ¿Ok? Tiene magnitud, dirección y sentido. Y la rapidez es un escalar. 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 10 horas, 10 grados Celsius. Es una magnitud escalar. ¿Ok? La rapidez es un escalar. ¿Ok? Entonces, fíjense que allí no me están diciendo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? No me están hablando nada de vector, así que tengo que descartar lo que es velocidad. Ok. También tienen que saber la diferencia entre algo medio y algo instantáneo. Instantáneo, me faltó una. Esto, chiquillos, sale mucho en PSU también. Instantáneo. Algo medio es algo completo. Yo fui a la carnicería y tardé tanto tiempo y tuve una velocidad de tantos metros por segundo, ¿verdad? Algo instantáneo es algo corto, ¿ok? Es un tiempo corto, en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué pueden deducir de allí? Recuerden que habíamos descartado la velocidad, ¿verdad? Porque es un vector. La aceleración tampoco. Esta es la que se tiene que descartar al tiro, porque no hay tiempo allí ni nada para poder calcularla. Esos letreros no me dicen la aceleración. Entonces, está entre la A y la D.
¿La rapidez media máxima o la rapidez instantánea máxima? La A. Recuerden que, recuerden que estos carteles pueden cambiar más adelante, que uno se consigue en la calle. O sea, que ese tiempo no va a ser todo completo. ¿Se comprende? Recuerden que algo medio es todo completo, el recorrido completo, algo grande. Y algo instantáneo es algo corto, algo al momento, que puede cambiar. Entonces, la D es la letra correcta, chiquillos. ¿Ok? Rapidez instantánea máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. Tienen que saber la diferencia entre velocidad y rapidez. Recuerden siempre, siempre, que la velocidad es un vector, ¿ok? Y la rapidez es un escalar. En este caso me están hablando de rapidez porque no me están diciendo de dirección aquí ni sentido. Así que al tiro tienen que descartar a ustedes lo que diga velocidad y aceleración, ¿ok? Ahí lo que me están hablando es que ese cartel, que ese automovilista que viaja por esa carretera, observa ese letrero y ese automovilista más adelante puede conseguir otros de esos letreros mismos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo no es completo, es instantáneo, porque va a ser corto, solamente cuando él pase por allí, nada más. Recuerde, algo medio es completo y algo instantáneo es algo corto, un tiempo corto, que puede cambiar más adelante. 34. ¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa un movimiento rectilíneo uniforme? Fácil este. ¿Ustedes que respondieron allí? La A. Yo respondí la D. Ok, la D. Y uno dijo la A. Recuerde, recuerde, aquí me están diciendo velocidad, 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 en función del tiempo, ¿verdad? Recuerde que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Y algo constante, ¿cómo se grafica? Algo así. Es algo constante. Por ende, la correcta es la letra D. Siempre, y por eso que tienen que saber las características de estos movimientos, que ya yo les expliqué también en clase. MRU, la velocidad es constante. ¿Y cómo se grafica algo constante? Algo así. ¿Ok? Aquí tenemos el plano, 0, constante, así o así. Positivo o negativo. ¿Ok? Muy bien, que contestó la D. 35. En las siguientes opciones se representan situaciones en las que un bloque se encuentra sobre una superficie horizontal bajo la acción de ciertas fuerzas. Si solo se considera la acción de las fuerzas representadas y todas ellas son de igual magnitud, ojo con esto, ¿en cuál de las situaciones el bloque tiene velocidad constante? ¿Qué quiere decir velocidad constante? Que no hay aceleración, ¿verdad? Esto es segunda ley de Newton. Sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para que eso, hay que ver que en esas situaciones, que como la fuerza tiene igual magnitud, ¿verdad? No tiene que haber aceleración. Tiene que ser cero, ¿verdad? Para que se cumpla eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir allí? En la letra A faltaría otra fuerza más, hay una sola, así que no daría cero, ¿verdad? Porque tienen que estar constantes. Esto va a seguir moviéndose porque hay otra fuerza que le impida eso. O sea, no puede dar cero. Acá también hay una sola fuerza, faltaría otra, ¿verdad?
tampoco. La C, fíjense que en la C, aquí las fuerzas tienen direcciones, ¿verdad? A ver, hasta este. Tienen direcciones, pero aquí esta, por ejemplo, la podríamos descomponer, ¿verdad? Un componente X por aquí, perdón, un componente y por aquí un componente X, ¿verdad? Y aquí esta se me eliminaría con esta, pero me quedaría esta aquí. Entonces no va a ser constante, ¿verdad? Tampoco. Recuerden que dice, si solo se considera la acción de las fuerzas representadas y todas ellas son de igual magnitud, ¿en cuál de las situaciones el bloque tiene velocidad constante? Se tiene que cumplir todo esto. Entonces, esta podría ser, vamos a analizarla. Y la E, ¿cómo queda la E? Tiene la misma dirección, ¿verdad? No va a dar cero entonces tampoco, ¿verdad? Recuerden que en las fuerzas, las que están para la derecha son positivas y las que están para acá son negativas. Si dos fuerzas van para la derecha, no va a dar cero, porque se van a sumar, ¿verdad? También se descarta. Y aquí sí sería esta, por descarte, porque si tienen la misma magnitud, el mismo valor, ¿ok? Es lo mismo. Y con esto yo puedo responderla. Si esta vale 10 y esta vale 10, se restan, ¿verdad? 10 menos 10 es cero. Y se cumple lo que me están pidiendo. La velocidad constante, donde no hay aceleración. Sería la D. ¿Se comprendió este? Sí, profe. 36. Dice, una carga de 50 newtons se cuelga de un resorte vertical y lo estira 5 centímetros. Vamos a entonces a hacer el dibujito. Aquí tenemos, vamos a leerlo por partes. Vamos a hacerlo primero de aquí hasta aquí. Está el resorte, ¿verdad? Y se estira 5 centímetros. 5 centímetros, ¿verdad? Ya sé que este centímetro hay que llevarlo ¿a qué? A metro, al tiro. ¿Eso da cuánto? Divido en 100, da 0,05 metros. ¿Ok? Entonces me dicen que esa fuerza con que se impulsó hacia abajo es de cuánto? Es de 50 newton. Y el resorte bajó 5 centímetros. ¿Ok? Eso fue lo que hice aquí. Dibujé lo que dice aquí en el ejercicio. Esta fuerza, con esta fuerza, pues bajé 5 centímetros el resorte. Entonces, dice, luego el resorte se coloca horizontalmente sobre una mesa y se estira 12 centímetros. ¿Dónde está la mesa, verdad? Aquí está el resorte. Y se estira 12 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte de esa cantidad? Que buscar esta fuerza. Que buscar esta fuerza que hizo que este resorte se estirara 12 centímetros. ¿Ok? Entonces, esto es ley de Hooke, ¿cierto? Sí o sí, resorte, ley de Hooke. Entonces, eso es fuerza igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad por la variación, ¿verdad? De la elongación, del estiramiento del resorte. Esta es la fórmula de ley de Hooke.
Entonces, me hace falta esa constante, me hace falta, hay que buscarla, ¿cierto? Porque no me la dan acá. ¿Cómo lo busco? Despejando la fórmula, ¿verdad? Porque conozco la fuerza, que es de cuánto, 50 newton, y la variación que fue de cuánto, de 5 centímetros, que en este caso son 0,05 metros. Este despeje, ¿cómo queda? Pues, constante va a ser igual a ¿qué? La longitud, la variación está multiplicando, pasaría a dividir a la fuerza. Quedaría fuerza igual a la variación del resorte. Y aquí tengo mi fórmula. ¿Se entendió, esto? Para yo poder llegar a lo que me están pidiendo, que es la fuerza con que se requiere para estirar ese resorte, esta cantidad, entonces tengo que hallar, obviamente, la constante, porque la fórmula de Leibniz me dice que es la constante multiplicando a la variación del resorte, ¿no? Del estiramiento. ¿Cómo da eso? ¿Cuánto da? ¿Esto cuánto vale? 50. Y está. 50 newton partido en, la variación fue de cuánto? De 0,05 metros. ¿Y eso da cuánto? A ver, da la coma 1000. 1000 newton partido en metro, que es la unidad de medida de la constante, que también se les expliqué en clase. Y esta es la constante de proporcionalidad de ese resorte. ¿Ok? ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, les pregunto. ¿Quién hace falta? La fuerza, ¿verdad? Que se requiere para estirar al resorte 12 centímetros. Esta misma fórmula la voy a aplicar, ¿sí o no? La constante que ya la tengo, multiplicado por esta variación que está aquí, ¿sí o no? Sería 12 por cuánto, perdón, 1000 por cuánto. Esto hay que llevarlo a metros, ¿sí o no? ¿Cuánto da eso? 0,12. 0,12, muy bien. 0,12 metros. Esto va a ser lo que se estiró, ¿verdad? En el sistema internacional. Y luego ya lo que hago es un producto. La constante que fue 1000 newton partido en metro, multiplicando a 0,12. 0,12 ¿qué? Metros. ¿Y esa fuerza es de cuánto? 1000 por 0,12 da 120. 120. ¿Qué unidad de medida? Newton, ¿cierto? ¿Qué fuerza? Metro se cancela con este metro. Y me queda 120 newton. La C. La fuerza entonces requerida para estirar ese resorte horizontal que está en esa mesa, que se estiró 12 centímetros, o sea, 0,12 metros, y con esa constante es de cuánto? De 120 newton. ¿Ok? Y eso es todo. Este ejercicio. Ya, chiquillos. Entonces, bueno, eh, nos queda entonces otra clase. Creo que la próxima semana, no recuerdo, no sé qué día, pero bueno, ahí ustedes igual se van a conectar. Eh, en la plataforma ya están los PPT. Bueno, en realidad, eh, todo el contenido desarrollado está en los videos. Pero igual yo les subí los PDF, los PPT a la plataforma de la sección del PREU. Y también les voy a subir, como a mitad de octubre, algunas guías de temperatura y calor también.
para que la tengan allí y estudien. Yo les recomiendo que saquen resúmenes por temas. El tema de ondas, palabras claves. Suficiente con eso. Tema de sonido, las cualidades que ya se las comenté. Todo lo que es en el sonido, siempre tienen que buscar eh, lo que es intensidad, tono, timbre, altura, la rapidez en diversos medios, saben que es distinto. No se vayan a aprender las velocidades porque de eso no se lo van a preguntar. ¿Ok? Eh, en cuanto a, en cuanto a la luz, el caso de los espejos, reflexión, en cuanto a lentes, refracción, el, eh, recuerden que siempre en luz, perdón, en este tema de ondas, la frecuencia siempre se mantiene constante, nunca cambia. Cambia la velocidad de propagación y por ende la longitud de onda. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Si uno aumenta, la otra también. Si una baja, la otra también. ¿Ok? Y en cuanto a la velocidad, también pueden hacerlo por el índice de refracción. ¿Ok? Eh, y recuerden que no pueden suponer nada de lo que no nos den, no podemos inventar ni suponer cosas. El tema, por ejemplo, de la estructura interna del planeta Tierra, eh, enfóquese un poquito más en el modelo dinámico. El estático no lo toma mucho en cuenta. El dinámico, en cuanto a las escalas, en cuanto a los sismos, eso sí es un poco más sencillo. Yo veo un poco más complicado lo de temperatura y calor. Así que yo quiero esa clase para la otra semana. Y bueno, chiquillos, eso es todo por hoy. Espero que estén bien. Gracias por estar acá en esta clase y les envío mucho cariño a todos. Saludos.